Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo martes de Escuela Sobrenatural, qué lindo tenerlos ahí del otro lado, ya veo un montón de gente conectada y eso es muy bueno, están temprano, así que bienvenidos. Ahí no veo algunos saludando ya, bueno, acá estamos para empezar, hemos largado, viene medio demorado, esto es como la visita del médico que se va atrasando y fueron atrasando varios programas, pobre Marilina empezó súper tarde, así que la estaban corriendo ahí por el chat para que terminara, pobre, y corrió y dijo cosas maravillosas también, ahí la estábamos escuchando. Así que, bueno, no quiero tomarles más tiempo, solamente hacer una presentación especial. Este mes arrancamos materias nuevas, así que ahí prepara tu mente, tu corazón para recibir lo que tiene Dios. Durante 2 martes vamos a tener clases especiales del pastor Josías Martínez, Josías García. Lo escucharon predicar en el último fin de semana, ahí cuando estuvo Randy Clark y estuvo en el templo predicando y orando por sanidad. Tiene un ministerio de sanidad y de palabra de revelación maravilloso. Así que escuchen ahí lo que tiene para enseñarnos en el día de hoy. Y empezamos una nueva materia que se llama Esperanza en todo momento, esperanza en toda circunstancia, tener esperanza en toda circunstancia que viene después, que van a ser también cuatro martes, así que ahí prepara tu corazón para recibir palabra en relación con la sanidad física, nos va a hablar específicamente Josías, y también relacionado con la esperanza que tenemos que tener como iglesia. Así que no quiero llevar más tiempo. Hola a los que están ahí conectados, Viviana, Estela, Diana, Zoila, Adriana Barbieri, Belu, bienvenidos a los que están ya. Estamos para empezar, así que directamente vamos con el pastor Josías Martínez para escucharlo y escuchar su enseñanza. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el Lama al finalizar. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos los hermanos de la Iglesia del Centro. Acá los saluda Josí García. Qué privilegio para mí es estar este tiempo juntos. Ya esta es mi tercera vez pudiendo compartir con ustedes y siempre es una bendición para mí y Dios que conoce mi corazón, es un honor realmente, es un honor. Vamos a hablar sobre sanidad física en este encuentro y primero quiero orar para que el Señor Jesús bendiga este tiempo, que Él bendiga lo que vamos a compartir. Creo que hay algo de Dios en este día, en este encuentro. Bendigo a aquellos que quizás son de otras congregaciones, pero por algún motivo están mirando este video. Y vamos a orar al Señor que Él pueda bendecir este tiempo juntos, que Él pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. La palabra de Dios dice que el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado de arriba. Sí puede escuchar, pero no recibir, ¿no? Entonces, para recibir algo, es importante escucharlo, pero también que se nos habilite del Padre Celestial, que es quien administra. Entonces, que lo que hoy podamos escuchar, yo no creo realmente tener todas las respuestas. Hace aproximadamente 6 a 7 años que el Señor viene usándome por su gracia en esta área de la sanidad física y quiero compartirte al preparar esta clase, al preparar este tiempo, pensaba, ¿no?, que tenía la opción de hacer un estudio bíblico, lo cual siempre es bueno, porque el espíritu y la palabra van juntos, pero tengo la idea en mi corazón de compartirte un poco de cómo fue y cómo es mi camino en esto de la sanidad física. Compartirte los versículos que a mí
fueron detonantes dentro mío y fortalecieron mi fe para la práctica de la sanidad física, y también los obstáculos con los que me encontré en el camino, ¿sí? Así que pretendo hacer esto en este tiempo juntos, y vamos a orar para que aquel, ¿no?, del cual descienden los buenas dádivas de lo alto, Él pueda hacer que esto se impregne en nuestro corazón y nos dé su gracia para que podamos ver muchos milagros, muchas sanidades, que es tan importante hoy. Así que vamos a orar, si te parece, vamos a abrir el corazón, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, Señor, con mis hermanos, mis hermanas, Señor, de la Iglesia del Centro. Espíritu Santo, yo te pido que vos alumbres los ojos de nuestro entendimiento en este tiempo juntos. Señor, está escrito que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Yo oro, Espíritu Santo, para que nos hagas entender cosas que ya quizás sabemos, pero que puedan, Señor, en este tiempo ser revelación en nuestro corazón. Señor, oro también que mientras estemos hablando estas palabras, Señor, actives a aquellos que tienen dones de sanidades, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que impartas, Señor, aquello que en mí pusiste de gracia, que también lo podamos, Señor, impartir por gracia. Señor, alumbra nuestro entendimiento, te necesitamos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que quisiera decir, hermanos, es qué importante que es la sanidad física en un contexto como en el que estamos viviendo hoy. No solo de pandemia, sino de miedo, ¿no? Nosotros sabemos que el miedo, como dice Primera de Juan, lleva en sí el castigo, ¿no? Y yo siempre me pregunté qué significa este versículo, que el miedo lleve en sí el castigo. Y siempre el Señor me explica las cosas con alguna imaginación o trae una idea que me dé revelación sobre eso, ¿no? Y yo le pregunté, Señor, ¿qué significa que el miedo lleve en sí el castigo? Y en lo que, como Él me lo explicó, es que es como una cajita, ¿no? Que ese es el miedo, pero dentro de esa cajita de miedo está el castigo de ese miedo. ¿Y cuál es el castigo del miedo? Y lo que está dentro. O sea, si tengo miedo a tal cosa, ese miedo adentro de ese miedo está el castigo, que es eso que estamos temiendo. Job dice, lo que temí me sobrevino. Entonces son tiempos donde no solamente hay un virus atacando los cuerpos que sabemos que es real, sino que hay una atmósfera de temor. Y sabemos que cuando el temor está operando, el temor atrae la operación de las tinieblas, ¿no? Lo que la fe es al reino de los cielos, es el temor en las tinieblas, ¿no? Entonces, qué importante es hablar de sanidad física en este tiempo. Y no solamente hablar, sino qué importante es que nosotros como iglesia de Jesucristo podamos levantarnos y podamos orar por los enfermos, sabiendo que en la cruz del Calvario el Señor Jesús venció al pecado y a la muerte, que son las fuerzas, ¿no?, que alimentan la enfermedad. Pero entonces es importante hablar de sanidad física y ejercitar la sanidad física en un contexto de temor, porque el temor abre puertas y cuando esas puertas son abiertas, la enfermedad entra. Todo el temor es como un imán, ¿no?, así como la fe. Entonces yo doy gracias a Dios por este tiempo juntos que yo sé que ya vienen teniendo al hablar de sanidad física. Y quiero primero ponerle un contexto a esto, ¿no? Y Eclesiastés capítulo 7, versículo 12, dice un versículo que para mí hace mucho sentido en el contexto en el cual nosotros estamos viviendo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 12, dice así, si lo tenés, dice:
porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Y qué tremendo esto, ¿no? La Biblia cataloga a la ciencia como un escudo. ¿Y qué es un escudo? Un escudo es algo que usamos para defendernos. Y la Biblia dice que la ciencia es un escudo. No dice que es satánica, dice que es un escudo. O sea, frente a algunas cosas que nos suceden, la ciencia va a tener respuesta porque es un escudo. Y después la Biblia dice que, seguimos, dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. El dinero también sirve como un escudo. Frente a cosas que nos pasan, el dinero también sirve para apalear algunas cuestiones. De hecho, el mismo libro de Eclesiastés dice que el dinero sirve para todo. Pero en este contexto en el cual nosotros nos toca vivir hoy, el escudo tanto de la ciencia como el escudo del dinero son escudos que se están volviendo no inútiles, pero son escudos que están tambaleando frente a los dardos con los cuales el enemigo está usando para atacar a las personas, con enfermedades incurables, con diferentes cosas, aún crisis económica que hace que ese escudo del dinero se debilite. Pero qué tremendo lo que dice Efesios 6, ¿no? Que dice que tomemos el escudo de la fe. Y qué hermoso es saber que no solo tenemos el escudo de la ciencia. Dios no ve a la ciencia como algo malo, sino que la ve como un escudo. Dios no ve al dinero como algo malo, sino que a veces va a servir como un escudo. Pero cuando esas dos cosas a veces están en crisis, hay un escudo que nunca está en crisis y que siempre es efectivo para apagar los dardos del maligno, dice Efesios. Y ese escudo es el escudo de la fe. Y yo creo que el escudo de la fe, el material del escudo de la fe, me lo imagino como que son pequeños versículos que van conformando ese escudo. Entonces, cuando el diablo viene a atacar tus finanzas, vos levantás las escrituras que el Señor prometió en esa área y las levantás como un escudo contra los dardos. Cuando el Señor quiere tocar la familia, vos y yo nos levantamos con ese escudo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y cuando el diablo quiere tocar la salud, también levantamos ese escudo. Ahora, ¿es malo ir al doctor? No, por favor, no es malo. De hecho, la Biblia dice que es un escudo. Y si es un escudo, podemos usarlo. Pero nunca, jamás de nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que descartar el escudo que está por sobre todo escudo. Y es un escudo que permanece para siempre porque su palabra permanece para siempre. Entonces, cuando hablamos de sanidad física, qué importante es que usted y yo, que vos y yo, podamos comprender en el corazón que el Señor Jesús tiene poder y a su nombre se le ha sido dada autoridad sobre todo nombre, para que en su nombre se echen fuera demonios, en su nombre se sanen enfermos. Y qué hermoso es esto. Estos primeros minutos quería dedicarlos a hablar del contexto. Entonces, estamos hablando de sanidad física no en cualquier contexto, sino en un contexto de temor. Y el temor, por si querés anotarlo, es lo que es la fe al reino de los cielos. Es el temor a la actividad de las tinieblas. Por eso, si vos estás lidiando con algún temor, yo quiero antes de ello, ahora vamos a ir a la parte de sanidad física, pero siento en mi corazón de decirte esto, ¿no? Hay un versículo que el rey David dice en el Salmo 56, versículo 3, dice: en el día que temo, yo en ti confío. Y acá quiero decirte esto, ahora nos vamos a meter de lleno, pero esto es parte de lo que estamos hablando. En el día que temo, en ti confío. No dice, en el día que temo, confío en ti a los 6 días. Dejé que el temor me gane ventaja durante 6 días. Dejé que los argumentos del infierno, de la muerte, de la enfermedad, se asienten en mi mente. No, en el día. O sea, en el día que temo, en el día confío. Al temor, hermano, hermana, no hay que darle lugar para trabajar. Porque
siempre el temor lleva en sí el castigo. Es como una cajita sorpresa, ¿no? Primero el enemigo te tira la cajita. Si la entretenemos durante mucho tiempo, ¡plim!, sale esa sorpresa satánica que asalta nuestros cuerpos, que asalta nuestras familias, que asalta nuestras mentes. Entonces, en el día que tememos, en ese día lo solucionamos. No permitimos al temor ganar ventaja en nuestra mente. Obviamente que el temor va a seguir operando, va a seguir tratando de entrar, pero ahí es donde levantamos ese escudo. A veces cuando estamos con alguna dolencia o algo, no es malo ir al médico, pero ir al médico sin vestir el escudo de la fe no es bueno, o no está completa la tarea para un cristiano. El mundo, aquellos que no tienen a Jesús en su corazón, que no han nacido de nuevo, solo cuentan con esos dos escudos. Por eso vemos cómo el mundo tambaleó al ver las economías caer, al ver la vacuna que no se encontraba por dónde iba, cómo era. Veíamos a las personas, veíamos la desesperación. Pero vos y yo tenemos un escudo. Tenemos un escudo de la fe, compuesto ese escudo por las palabras que tienen vida eterna, las palabras del Señor Jesús. Entonces, lo primero que quería hacer en esta clase, en este encuentro, es contextualizar. Contextualizar en el tiempo que estamos hablando de sanidad física. En un tiempo donde los escudos humanos tambalean, pero ahí se levanta la iglesia del Señor Jesús con las respuestas del cielo. Y vos sos de ese tipo de personas, yo también soy de esas personas. Entonces, levantemos el escudo de la fe. Y no entretengamos al temor. Si quizás hay alguien en tu casa o mismo vos estás pasando por un periodo de temor en diferentes áreas. Yo sé que esto se centra en sanidad física, pero siento en mi corazón de decirlo. No lo dejes trabajar más de un día el temor. En el día. ¿Y cómo lo combatimos? Con el escudo, con la palabra, con el escudo. Damos un escudazo y un espadazo con la palabra. Escudazo y espadazo, porque al temor no hay que darle lugar. Así que si había algún temor, reemplazalo por una escritura y declarala en el nombre de Jesús. No es casualidad que acá David en el Salmo 56 dice: en el día que temo yo en ti confío y en Dios alabaré su palabra. Ahí dice la palabra, ¿no? Pero yo quiero ahora, primero dimos un poco del contexto en el que estamos hablando de sanidad física, donde los escudos están temblando, y quiero compartirte mi camino en esto. Podría hablarte de versículos que sabemos todos que tienen que ver con la sanidad, como Isaías 53 y demás versículos, pero quería compartirte cómo en mi vida empezó un hambre por ver a Dios sanar los enfermos. Quiero abrirte esa parte de mi vida, porque la Biblia dice que lo que recibimos de gracia lo demos de gracia. No solo lo que estudiamos, ¿no? Hay cosas que estudiamos pero no recibimos, que solamente las sabemos, pero damos lo que recibimos. Yo quiero darte por gracia aquello que por gracia, no por esfuerzo, sino por gracia me fue dado. Y quiero que me acompañes a San Juan 17, versículo 18. Te contextualizo, yo tenía 18 años, hacía poquito tiempo había tenido un encuentro con el Señor Jesús. Y yo empecé a leer la palabra de Dios y me empezó a apasionar la palabra de Dios. Y yo leí este versículo, San Juan 17, 18, y para mí este versículo marcó un antes y un después. ¿Por qué? Y ahora quiero leértelo y contarte. El Señor Jesús está orando, ¿no?, por sus discípulos antes de ir a la cruz. Y Él dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y dije: wow. Cuando ese versículo, hermanos, tocó mi vida, fue impresionante lo que produjo en mi corazón. Yo tradujo esta palabra como de la manera. En vez de decir cómo, yo digo de la manera. Entonces yo lo leería como: de la manera que tú me enviaste al mundo, de igual manera yo los he enviado al mundo. Y dije: wow, me volví loco, perdónenme la expresión,
Porque yo entonces dije al Señor, Señor, si yo descubro, si se me revela cómo el Padre te envió, con un propósito, con poder, con armas, de todo lo que se me revele de Jesús va a funcionar en mí. Porque dice, de la manera que me enviaste, yo los envié. O sea, solo me hace falta que se me revele cómo fue enviado Jesús para que eso opere en mí. Entonces, a partir que yo recibí este versículo, dije, ok, Señor, yo quiero leer tu palabra entonces, y todo lo que yo vea que vos prometiste que yo podía hacer, yo lo quiero hacer. Así derecho viejo diríamos, ¿no? Y recuerdo estar leyendo ese famoso versículo que dijo, ¿no?, el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios. Y cerré mi Biblia, ¡tac! Y dije, Señor, yo quiero vivir esto. Yo no sabía si eso era para mí, si no era para mí. Yo simplemente era un joven que volvía de trabajar, se encerraba en su pieza a orar, a estar con el Señor, a leer la palabra. Y dije, yo quiero eso, y empecé a orar. Y quizás no era la oración muy correcta. Señor, dame un demonio. Pero yo no decía, dame un demonio, que el demonio entre en mí, sino quiero orar por un demonio. Quiero que una persona se libere. Y empecé a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Lo que pasó es que yo estaba predicándole a mis compañeros de secundaria en ese entonces. Y para poder compartir de Jesús con uno de ellos, le pregunté si quería venir a desayunar conmigo, que lo invitaba a un desayuno, y compré ahí unas facturas, puse la pava, puse ahí una mesita en un saloncito en la primera iglesia que teníamos, muy chiquitito. Ahí lo invité. El muchacho entró y cuando empezamos ahí a charlarle, bueno, gracias por venir, yo quería predicarle de alguna manera, y le digo, ¿te molesta si oro por los alimentos? Y me dicen, yo soy cristiano, le digo, viste, no sé si te enteraste, era todo muy reciente que yo había tenido mi encuentro. Y él me dice, sí, no hay problema. Y le digo, bueno, yo voy a cerrar los ojos, si querés vos también podés hacerlo. Yo quería alguna forma de hablarle de Jesús. Y cierro los ojos y digo, bueno, Señor Jesús. Y se escucha. Digo, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Carlitos? Y cuando miro así, el espíritu demoníaco tomó posesión y me empezó a hablar. No voy a salir. Yo, ¿qué pasó acá? Y no estaba mamá, no estaba papá, que eran los que hacían eso en ese momento. Estaba solo, me agarró un miedo bárbaro. Y empecé, hermano, a reprender en el nombre, como yo había escuchado a mamá y a papá, en el nombre de Jesús. Y en un momento él cae al suelo y es liberado. ¡Wow! Digo yo. ¡Qué impresionante! Yo no era un líder, no era un pastor, no era un evangelista. Simplemente era un joven que leyó este versículo que dijo, como tú me enviaste al mundo, yo los envío. Y dije, yo tengo que descubrir cómo Jesús fue enviado para caminar en eso. Bueno, eso pasó, ese muchacho se convirtió, hoy es parte de la iglesia, él y su familia. Pero dije, ok, vamos a seguir entonces, porque veo que esto funciona. Y dije, bueno, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hermano, a mí nadie me había dicho que eso era para algunos o no para algunos. Era simplemente qué hermoso es acercarse a la Escritura con un corazón de niño. No está mal estudiarla. Hoy yo tengo estudios, he estudiado, quizás no formalmente, pero he estudiado historia de la Biblia y tantas cosas que son buenas. Pero qué importante es no perder el corazón de niño para creer que lo que papá dice, lo dice. Y lo que papá dice que va a pasar, eso va a pasar. Entonces empecé a orar. Quiero orar por un enfermo y que se sane. Quiero orar en el nombre de que se empezó a orar. Quiero orar por un enfermo. Quiero orar por un enfermo. Y un domingo, en la pequeña iglesia que dirigíamos con mi familia, que entraban 10 personas, pero habían 2 en ese momento. Yo me tocaba dirigir la adoración con una guitarra así criolla. No teníamos ni para la correa de la guitarra, así que la ponía arriba de una mesa, imagínense usted. Y estaba ahí cantando una canción. Y yo veo que entra
la señora que vivía al lado de ese local. Y veo que habla con mamá y la escucho que le dice, no, es que tengo piedras en los riñones y no tengo dinero para operarme, me duele mucho, Y yo escucho, mientras yo estoy ahí probando mi guitarra, escucho en mi mente o en mi corazón que me dice, orale. Y yo seguí cantando. Yo seguí cantando, gracias Padre, lo que estaba cantando. Y de nuevo, orale. Digo, no, ahí combatí con ese pensamiento, pero dije, bueno, yo voy y le digo, hola, disculpe Mari, ¿puedo orar por usted? Oré, hermano, no sentí nada, creo que ella tampoco. Yo me volví con un poco de vergüenza y seguí tocando. Siempre cuento que ella vive a la vuelta de casa y yo para ir a la panadería tenía que pasar por su casa, pero esa semana después de la oración daba toda una vuelta para no verla, porque digo, esta señora se habrá muerto. Esas cosas que uno pide al Señor, pero después cuando esas cosas vienen como que no lo cree, ¿no? La cuestión es que al próximo domingo la misma señora entra a la iglesia y yo digo, uy, bueno, está viva. Pero contó que fue al médico y no lo podían creer porque todas las piedras en los riñones habían desaparecido. Nadie a mí me dijo, hermano, nadie a mí me dijo que podía y nadie a mí me dijo que no podía. El que me dijo que podía fue el Señor de señores. Entonces, quizás la clase que te estoy compartiendo en este momento no es una clase muy teórica o con mucha carga quizás bíblica, pero quiero compartirte mi corazón. Porque quiero decirte, hermano, que todo lo que hasta este momento he vivido en el Señor tuvo que ver con tener un corazón rendido como un niño. Y hoy ya han pasado más de 10, 12 años de ese momento, pero intento, con la gracia del Señor, mantener ese corazón. Entonces, fue leer una escritura, creer que era para mí y practicarla. Y acá quiero darte una clave. A veces estamos pidiendo por cuestiones que nos sucedan y Dios no nos da quizás esa respuesta, sino que nos da una oportunidad para ejercitar la fe. No sé si me explico. Nos da una oportunidad, pero que Él responda a la oración no significa que nosotros de nuestra parte no vamos a tener que poner riesgo. Cuando Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. La palabra de Dios no dice que un ángel vino, lo agarró a upa Pedro y lo puso en el agua, sino que Pedro tuvo que dar el paso. Entonces cuando vos le estás pidiendo al Señor, yo quiero ver milagros, no necesariamente alguien va a decirte, como no sé, el Chapulín Colorado, ahora ¿quién podrá ayudarme? Pero Él va a abrir oportunidades, pero que van a requerir de nuestra parte fe. Va a requerir de nuestra parte fe para que se ponga en práctica. Ahora, esto que me pasó a mí me transformó por completo, hermano. Yo tenía 18 años, era recién convertido y me estaba dando cuenta que la palabra de Dios era verdadera, era seria y que no bastaba solo con oírla, sino que había que ponerla en práctica. Yo dije, wow, es por acá el camino. Y quiero compartirte otro de los versículos que detonó en mi vida el tema de la sanidad. Y quiero que me acompañes a San Juan 15, versículo 26. Quiero hablarte que yo viví esta sanidad a los 18 años con esta señora Mari. Pero yo caí en un error que en otro video que vamos a hacer en otra clase, que se va a tratar sobre los obstáculos para moverse en la gracia para sanar a los enfermos. Pero quiero compartirte un poquito en el que caí esa vuelta. Yo oré por esta señora, Dios la sanó, pero ese testimonio lo puse en una línea de tiempo y es como que dije, ok, este testimonio es un testimonio de la soberanía de Dios.
no de la naturaleza constante de Dios. No sé si me explico. Una cosa es creer que es lo que yo creí. Wow, Dios me usó soberanamente ese momento, ese día, porque Él quiso sanar a esa mujer y usó mi mano soberanamente. Lo que no significa que Él lo pueda hacer regularmente o constantemente. ¿Me explico? Yo a ese error, en el libro que escribí, lo titulé El exceso de soberanía. No es que Dios no es soberano, pero también tenemos que entender su naturaleza, que Él es constantemente el mismo. Entonces yo a donde iba contaba ese testimonio y cuando me quise dar cuenta ya habían pasado 4 o 5 años de ese testimonio, pero yo no había orado por nadie más. No había visto a nadie más ser sanado en su nombre. ¿Pero por qué? Porque yo pensé y estaba muy agradecido con que Dios me haya usado en su soberanía. Pero no sabía que Dios no solamente era soberano, sino que Él tenía una naturaleza constante. No solamente Dios quería usarme para sanar a Mari ese día, sino que a los años mi vida se iba a transformar en una vida de ver sanidades y milagros casi diariamente. Ahora hubo un clic en el medio para que eso se produzca, del cual quiero hablar más en profundidad en la próxima lección. Pero sí quiero mostrarte el versículo que para mí fue un detonante. Otro de los versículos detonantes a la hora de orar por los enfermos. Y es San Juan 15, versículo 26. Entonces, este error al que yo llamo un exceso de soberanía, en la próxima clase lo vamos a ver de forma más, vamos a ahondar un poco más en eso si Dios nos permite. Espero que te esté siendo de bendición. Me propuse no solo abrir mi mente, sino abrir mi corazón, porque sé que le estoy hablando a una iglesia hambrienta, sé que le estoy hablando a una iglesia que va para adelante, una iglesia que está contendiendo por ver milagros, por ver cosas poderosas y los están viendo, y yo sé que cosas poderosas y mayores niveles de gloria vienen sobre la iglesia, sobre sus vidas. Pero quiero compartirte San Juan 15, 26. El Señor Jesús está preparando a los discípulos porque Él se iba a ir e iba a venir el Espíritu Santo. Y Él los está preparando para que ellos comprendan la naturaleza del Espíritu Santo y cómo cooperar con Él. San Juan 15, 26. Dice así. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Este versículo para mí, hermanos y hermanas, fue un detonante. ¿Por qué? Porque luego de esos 5 o 6 años que yo viví contando ese testimonio de esta mujer, pero no volviendo a vivirlos, cuando yo entendí este versículo, fue impresionante lo que produjo en mí. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Y la sanidad física es una de las formas que el Espíritu Santo tiene de testificar que Jesús está vivo. Eso si querés anotarlo o guardártelo. La sanidad física, eso es lo que comprendí cuando leí este versículo. La sanidad física, la salvación, la liberación, la convicción de pecado, son parte de las señales que el Espíritu Santo tiene para dar testimonio de Jesús. Y mire lo que dice el versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también. Y nosotros pensamos cuando leemos este versículo 15, 27, que nos está hablando a nosotros. Pero no nos está hablando a nosotros. Les está hablando a los apóstoles, porque miren lo que dice. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, algo sucedió dentro mío cuando comprendí estas dos cosas. Los apóstoles podían dar testimonio de Jesús porque lo habían visto
según Hechos capítulo 1, desde que se bautizó en el río Jordán hasta el día de su ida al cielo. Ellos estuvieron ahí, entonces ellos podían testificar. Pero una vez que los apóstoles murieron, y está bien, dejaron la Biblia, el Señor Jesús no solamente le encomendó el ser testigo a los apóstoles, sino también al Espíritu Santo. De hecho, los apóstoles, aunque habían convivido con Jesús esos 3 años y medio, no pudieron testificar con poder hasta que el Espíritu vino sobre ellos. Entonces, ahí me di cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo es el encargado de dar testimonio de que Jesús está vivo y de que Jesús vino a la tierra y de que Jesús regresa. Él es el encargado y nosotros debemos cooperar con Él, y una de esas formas es orando por los enfermos. Entonces, Él dará testimonio de mí. Hermanos, si usted quiere anotarlo, el Espíritu Santo es quien da testimonio de Jesús. Nosotros podemos dar testimonio de un Jesús histórico. Podemos contar las historias de Jesús, así como otros cuentan las historias de Gandhi, de Mahoma, de diferentes, las historias. Pero el Espíritu Santo es aquel que puede dar testimonio del Jesús vivo y puede traer a Jesús a escena en una situación. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros hablamos de sanidad física, estamos hablando del Espíritu Santo y de la capacidad que Él tiene de testificar de que Jesús está vivo. Entonces, ¿qué pasa en nosotros cuando leemos este versículo? Necesitamos, hermano, hoy como iglesia, necesitamos comprender que sin la persona del Espíritu Santo, lo que nosotros tenemos es un testimonio histórico de Jesús, un testimonio intelectual de Jesús, pero no tenemos poder, porque el poder es el Espíritu Santo el que lo coloca. Es el Espíritu Santo el que lo ejecuta. Sin el Espíritu Santo podemos decir, sé sano, pero es con el Espíritu Santo que se sana la persona. Entonces, ¿hacia dónde estamos? ¿Hacia dónde Dios está llevando esta charla? En que no solamente necesitamos conocer sobre las verdades en relación a la sanidad física, sino que necesitamos conocer a aquel que le da vida a esas verdades. Y cuando oramos por un enfermo, saber que no estamos solos, sino que el Espíritu Santo ve cuando nosotros vamos a orar por alguien, Él lo ve como una oportunidad de dar testimonio de Jesús. A partir de esta vez que leí este versículo, cada vez que yo oro por un enfermo, digo, Espíritu Santo, da testimonio de Jesús. Ya no dependo solo de mí, no dependo de que yo diga palabras correctas o de mi compasión, sino de que Él está anhelando dar testimonio. Hermano, una iglesia que no cuenta con el Espíritu Santo como el líder de evangelismo, como su líder en cuanto a la sanidad física, sí va a poder declarar, confesar, pero no va a tener los resultados. Y nosotros queremos ver a Jesús en escena. Por eso necesitamos la persona del Espíritu Santo. Quiero contarte para cerrar algo que me pasó. Desde muy chiquito yo juego al fútbol y siempre me dio miedo patear penales. Así que tiene que ver esto con la sanidad física. Ahora vamos a ver. Y siempre que íbamos a patear algún penal, decían, bueno, José, patealo vos. No, yo no. Pero después de más grande me di cuenta que cuando miramos algún partido también me da cierto vértigo mirar una definición por penales. Y hace unos 4 años atrás estábamos con mi esposa, estaba yo mirando un partido, ella seguramente me estaba acompañando. Y era muy decisivo, un penal decisivo, y yo le digo a mi esposa, pasame un almohadón, y con el almohadón yo me tapo para no verlo. Y escucho en mi corazón la voz del Señor, que me dice, ¿por qué te pones nervioso por un penal que no pateás? Y yo, hermano, me quedo y valgo un lorito, ¿no vio cuando el lorito es así? Y digo, no entiendo.
Y el Señor me responde al corazón y me dice, de la misma forma te pones nervioso de una sanidad que vos no haces. ¡Wow! Dije yo. Es verdad. Yo pensaba que la sanidad recaía en mi habilidad para decir ciertas cosas, pero cuando eso pasó en mi corazón, que está relacionado con este versículo que acabamos de leer, entendí que yo no estoy solo al orar. Y que yo no necesito tratar de ser sobrenatural. El sobrenatural es el Espíritu Santo. Yo necesito obedecer y tener internamente una posición de dependencia, de saber que si Él no aparece no va a pasar nada, que si Él no da testimonio, mis palabras son huecas, son vanas. Hermano, va a parecer algo loco, pero desde ese día que yo reconocí en mi interior mi necesidad del Espíritu Santo a la hora de orar por los enfermos, comencé a ver más sanidades que nunca. Fue algo tan poderoso en mi vida. Y yo quiero hoy orar. Y que cada vez que vos ores por alguien, sepas que no estás solo. Desde que yo tuve esa experiencia con esto del penal mirándolo por televisión. En el libro también escribí, ¿no? Que nosotros acomodamos la pelota, esa es nuestra parte, pero el penal lo patea el Espíritu Santo. Si Él no ejecuta el poder, nosotros no tenemos poder en nosotros mismos si no es por Él. Entonces podemos ser osados porque no somos nosotros, podemos orar sencillamente porque no somos nosotros. Entonces yo quiero orar en esta hora para que incrementemos nuestra dependencia del Espíritu Santo y también para que creamos en su palabra como niños. En la próxima clase vamos a hablar de algunos argumentos con los que yo me topé a la hora de orar por los enfermos y quiero compartirte. Recordá que en estas clases no estoy intentando abrirte mi mente, que tengo bastante en mi mente, he leído mucho, sino que intento abrirte mi corazón para que lo que por gracia recibiste sea dado y que cientos y miles sean sanados, para que el nombre de Jesús sea conocido, para que las familias se salven y para que todos sepan que Él está vivo, que Él nos ama. Así que yo quiero orar en este tiempo y incrementemos nuestra dependencia del Espíritu Santo. Incrementemos nuestra confianza en su palabra. Incrementemos nuestra confesión de su palabra. Y sepamos que a la hora de enfrentarnos a la oración por un enfermo, no estamos solos. Él anhela dar testimonio de Jesús. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo. Yo bendigo en el nombre de Jesús a aquellos que han mirado esta clase. Yo declaro en el nombre de Jesús que se incrementa, Padre, nuestra dependencia de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, si no te habíamos reconocido hasta hoy, si pensábamos que la obra era nuestra, que era por nuestra fe, por nuestra fuerza, por nuestra justicia, hoy te pedimos perdón. Vos sos quien da testimonio de Jesús. Espíritu Santo de Dios, da testimonio de Jesús a través de mis hermanos cuando ellos oren por enfermos. En el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra que hoy hemos hablado destrabe, Señor, áreas que estaban trabadas e incremente la fe en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Seguramente tengamos otra clase en la que vamos a hablar sobre esos impedimentos. Que Dios los bendiga mucho y espero que esta clase haya sido de bendición. Hola a todos, bueno, qué clase hermosa acabamos de tener, espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Tuve la oportunidad de verla unos días antes que haga la transmisión de la clase, cuando la vi me pareció realmente una clase espectacular. Ahí estoy viendo los comentarios, muchos también compartiendo lo mismo. Aprovechemos este break que va a ser bien cortito para ir al baño, para tomar algo, ya alargamos con la siguiente clase porque venimos un poco demorados, pero bueno, también desde esta escuela queremos honrar la vida de Josías. Es un privilegio, es un placer para nosotros, una enorme bendición contar con su presencia, con su clase, y vamos a poder disfrutarlo el martes que viene también, así que sigamos ahí con expectativa, ¿no? Pero qué importante cómo terminaba Josías la clase, ¿no? Y cuando yo lo vi también tenía ese sentir en mi corazón de que clamemos juntos como iglesia, como escuela,
para que venga sobre nosotros esta activación, ¿no? Activación que surge de reconocer nuestra total y absoluta dependencia del Espíritu Santo, ¿no? Y qué importante, quiero destacar solamente dos cosas que él dijo que me parecieron extraordinarias: lo de acercarse a la palabra con un corazón de niño, ¿no? De como él decía que leyó ese pasaje y se lo tomó para él sin necesidad de que alguien le diga, no sé, tenés don de sanidad, no, él leyó el pasaje y lo creyó con ese corazón de niño. Y lo segundo que quería destacar es, no, como él decía, que cuando nosotros le pedimos a Dios por estas cosas, no quita el riesgo, ¿no? No quita que tal vez tengas que animarte, como él se animó a orar por esa hermana en esa iglesia, que tengas que dar ese paso de fe, que tengas que, cuando escuches que algún compañero tuyo de trabajo, de la facultad, tiene alguna necesidad, que le tengas que decir, mira, che, puedo orar por vos, voy a estar orando por vos, que le mandes ese mensaje. Tenemos que vencer, ¿no? esa vergüenza, ese temor, esa timidez, que a cualquiera le puede agarrar. Pero bueno, qué importante esto, y realmente, como decía ahí Josías al final de la oración, ¿no? Que si había algo trabado en la vida de cualquiera de nosotros, y de nosotros como escuela, como ministerio, como familia, que está llamada a hacer las obras del Padre, si había algo que nos traba, que todo eso quede pasado, ¿no? Y se desate, ¿no? Lo que Él recibió, y de gracia de Dios, que también nosotros podamos recibirlo y ponerlo por obra. Bueno, quiero ver ahí como los comentarios de ustedes ahí en el chat. Ya vamos a estar arrancando con la clase nueva. Hoy tenemos otra, bueno, ahí estoy viendo varios comentarios. Bueno, hay muchos que destacan qué bueno verte en clase. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias a Dios. A los que no saben, estuve un poco enfermo, pero bueno, gracias a Dios completamente recuperado. Muchas gracias ahí por sus oraciones, por su compañía. Realmente hace sin duda la diferencia. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, bendiciones de ahí a todos los alumnos. Veo a Diana Rodríguez, Luis Murani, también muchos destacando la clase, agradeciéndole al pastor Josías. Bueno, qué bendición poder compartir estos juntos. Bueno, y ahora ya vamos a estar arrancando con la segunda clase, con este bloque que también es una materia nueva que se llama Esperanza en toda circunstancia, ante toda situación. Así que, bueno, también con mucha expectativa, ¿no? de mantener nuestra esperanza anclada en la persona de Jesús, en su naturaleza, ¿no? Algo también comentó de esto Josías, así que todo lo que recibamos realmente sea lo de edificación, de perfeccionamiento para nuestra vida, y como siempre decimos, que nos lleve a la acción, ¿no? Que, como contaba recién Josías, ¿no? La verdad que me encantó la clase, pero estoy repitiendo muchos sus conceptos, no solamente de una cuestión intelectual, que está buenísimo aprender más, leer más, saber más, conocer más, sino de una vivencia en el corazón, y eso multiplicarlo en la vida de las demás personas. Así que bueno, no quiero sacar mucho más tiempo del recreo porque venimos un poco retrasados, así que ahora los dejo con la clase de nuestro querido Víctor Gonzalo Terrazas, de Esperanza ante toda situación, ante toda circunstancia, que va a ser de mucha bendición. Los vemos después en el Lama, los de segundo año, y después tienen su bloque los de primer año. Que Dios los bendiga mucho. Bueno, buenas noches. Qué bueno que hayan podido sumarse a un nuevo martes de Escuela Sobrenatural. Hoy vamos a estar comenzando con una nueva materia. La materia se llama Tener Esperanza en todas circunstancias. Vamos a tratarla durante 4 martes. Y quiero aclarar, sí, de antemano que vamos a estar utilizando, que esta materia que vamos a estar utilizando es un material que aprendimos en la Escuela de Liderazgo de Reino de la Iglesia Bethel en California, así que ese es el material que vamos a estar utilizando para estas 4 sesiones, otras 4 clases que vamos a tener en los próximos lunes. Ya estamos en julio, increíblemente pasó la mitad de año y aquí estamos disfrutando de esta escuela de Ministerio Sobrenatural, así que espero ahí que puedas incorporar todo lo que vamos a transmitirte también durante este mes. De manera especial queremos compartir con vos todo lo que tiene que ver con
la esperanza, ¿sí? Esto que es tan importante para nosotros como iglesia, como cristianos, como gente que tiene la intención, como personas que tienen la intención de transformar la realidad en la que vivimos. Y hay dos versículos tremendamente reveladores que nos van a servir de base para establecer esta verdad en nuestra vida. Recuerden esto, siempre que una verdad, un conocimiento, se transforma en convicción, eso transforma nuestras acciones y nuestros comportamientos. Nos enseñaba el pastor Carlos en la serie de la fe que el proceso es el siguiente: recibo la verdad, el conocimiento en mi mente, pasa a mi corazón en forma de convicción y allí es donde afecta mi fe, haciéndola crecer y modificando mi hablar en forma de declarar la fe. Mis acciones también son modificadas para ejercer fe en toda circunstancia. Vivir en esperanza es fundamental para todo cristiano, porque nos da una perspectiva redentora de la vida siempre. Cambia por completo la mirada, cómo nos posicionamos frente a todo lo que nos toca vivir. Por eso la importancia de entender que este principio basal debe regir cada día de manera de que nos plantemos frente a la vida con una perspectiva de esperanza. Vamos a la palabra. Subrayá, si es que no lo hiciste ya, estos dos versículos que son bastante conocidos. Uno, el primero, está ahí en Romanos y dice: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Esto está en Romanos 15:13. Y otro versículo maravilloso que está en Zacarías capítulo 9, versículo 12, dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y vamos en primera instancia a meternos en Zacarías. Lo primero que quiero destacar es prisioneros de esperanza, una frase que parece rara, ¿no?, de escucharla, porque se trata de una esclavitud buena la que nos está proponiendo el profeta Zacarías. En el original hace referencia a estar preso, prisionero, a estar enganchado, aprisionado, dando la idea de aquellas, no sé si se acuerdan, de aquellas viejas películas donde mostraban a los presos con unas bolas de hierro enormes atadas a sus pies que las iban cargando, ¿no? Y este es el sentido del pasaje: estoy arrastrando la esperanza, la cargo la esperanza encima, la llevamos con nosotros. Este capítulo, el 9 de Zacarías, es un capítulo donde el profeta habla de la destrucción de nuestros enemigos y de la venida del libertador, del Mesías. Nos dice: ustedes, prisioneros de esperanza, ustedes que cargan la esperanza, vuelvan a la fortaleza. Voy a decir algo que seguramente me van a escuchar repetir o ya me han escuchado decirlo. Aquellos con la mayor esperanza siempre tendrán la mayor influencia. Repito, aquellos con la mayor esperanza siempre tendrán la mayor influencia. El clamor del corazón de las personas a nuestro alrededor es por esperanza. Esta verdad va a transformarnos en agentes de esperanza donde quiera que estemos. Imaginen cómo cambiarían las conversaciones a nuestro alrededor si fuéramos nosotros los que aportáramos una mirada esperanzadora. No una mirada naif que parece vivir en otro planeta, que está evadido de la realidad, sino con una esperanza firme basada en la roca, en Cristo y fundamentada en principios de fe que rigen nuestra vida. Seguramente modificaremos el ambiente donde nos movemos, no tengo duda de eso. Volviendo un poco al pasaje, describe a una persona que están cautivas, pero que están prisioneras de la esperanza. Como dijimos, es una buena cautividad. La esperanza se asimila en general, en el concepto popular, a un buen deseo. Las personas en nuestro país le hablamos de esperanza y lo primero que piensan es en Diego Torres y en su canción Pintarse la cara color esperanza. Se emocionan cuando la escuchan y le levanta el ánimo por unos minutos o por algunas horas, en el mejor de los casos por algunos días.
Con liviandad se dice espero que te vaya bien, pero ninguna de esas expresiones tienen un fundamento sólido que les permita ver más allá de las circunstancias. Lo triste es que a veces nos encontramos con esa misma actitud dentro de la iglesia. Muchas veces los cristianos mismos vivimos sin una esperanza sólida, basada en principios eternos que modifiquen nuestra mirada de todo lo que viene por delante. En términos bíblicos, si yo tuviera que definir la esperanza, es una anticipación con gozo del bien que está por venir. Piénsenlo así, una anticipación con gozo del bien que está por venir. Es como una condición emocionante antes que algo suceda. Tenemos una sana ansiedad de ver lo que Dios va a hacer. Vivimos con una expectativa elevada. Estamos como a los saltitos, impacientes por ver lo que viene de parte de Dios. Lo distintivo, me refiero a lo que nos distingue a nosotros, a la iglesia, es que se siente esto en medio de circunstancias que niegan empíricamente lo que está por venir de parte de Dios en la realidad. O sea, parece que todo está en contra y sin embargo nosotros tenemos esa expectación. En medio de esa situación tengo gozo y anticipación victoriosa por lo que vendrá. No sé cuándo será. Lo que sé es que he hecho lo que tenía que hacer, que es confiar en Dios y que sé además que tengo un Dios que tiene la reputación de moverse en situaciones imposibles. La segunda cosa que quiero destacar de este pasaje es volver a la fortaleza. Generalmente cuando hablamos de fortaleza en un ambiente evangélico, pensamos en algo negativo, en algo que nos ata, que nos tiene comprimidos, que nos tiene atados, ¿sí? Reprendemos las fortalezas. Pero aquí la palabra dice, vuelve a la fortaleza. Aquí no se trata de una fortaleza demoníaca, sino un lugar de seguridad. En este contexto se trata de la relación entre los hijos de Dios. Nosotros somos piedras vivas, unidas. Somos la iglesia, somos la fortaleza, el palacio donde estamos seguros. La iglesia unida por sus coyunturas forma esa fortaleza. Así que nosotros, iglesia, somos esa fortaleza a la que tenemos que volver a la fortaleza de la iglesia. Proverbios 18:1 nos dice, fíjense lo que dice la palabra, el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se rebela. El que se separa de Dios, el que se separa de la iglesia, busca su propio deseo, su propio bien. Lo que el enemigo quiere justamente es hacer que nos separemos del rebaño. Esa es la razón por la cual tenemos que incentivar a la gente a congregarse, incentivarlos a que no dejen de congregarse. Cuando no estamos en comunión, me pierdo lo que el otro tiene para mi vida y el otro se pierde lo que yo tengo para darle. Por eso la importancia de la comunión, esa interacción con la gente, esa comunión con otras piedras vivas es el lugar de seguridad. Allí viene la victoria, en la fortaleza de seguridad, nunca solos. Por eso registra bien esta idea. Cualquier área de nuestra vida que no brilla en esperanza está bajo la influencia de una mentira. La repito, cualquier área de nuestra vida que no brilla en esperanza está bajo la influencia de una mentira. La mayoría de las veces no es algo intencional, no es algo que nosotros buscamos o decidimos, siempre es algo sutil y avanza sobre nuestra vida muy de a poco. Lo que sucede es que nos volvemos descuidados o perezosos con nuestra fe y permitimos que parte de nuestra vida no tenga esperanza. Nos decimos que estamos creyendo en la victoria, pero no lo hablamos y muy de a poco esa área deja de tener esperanza. Por lo que estamos siendo influenciados, llegamos a la conclusión por una mentira. Creemos la mentira que el enemigo susurra a nuestros oídos, a nuestra mente, y el nivel de esperanza empieza a decaer. Si prestamos atención, nos podemos dar cuenta que estamos poniendo nuestra fe en algo que es inferior, en una verdad inferior. Esto ocurre porque en mi mente le estoy asignando una posibilidad de ocurrencia.
Entonces me digo a mí mismo, puede ser que no se sane, puede ser que muera, puede ser que tal o cual circunstancia finalmente no se resuelva nunca, puede ser que mi hijo nunca vuelva. Entonces todos podemos tener y tenemos momentos de duda, es normal para todos, esto no es una rareza, no es algo que no, al cristiano no le puede pasar, todos tenemos momentos de duda. Ahora, siempre tengo que estar atento a la extensión de esos momentos. Si son ratos, si pasan, está bien, como decía, es lo normal, es lo que nos pasa a todos. Ahora, si noto que ese es mi estado habitual, ¿sí? Mi estado habitual, entonces ahí yo tengo que llegar a la conclusión que le di lugar a esa mentira que ganó terreno en mi mente y en mi corazón, debilitando como consecuencia mi esperanza y mi fe. Lo que es vital es aprender que no hay situaciones que yo pueda enfrentar para las que no esté preparado. Si yo tengo una situación enfrente, Dios me preparó y me dio la respuesta para esa situación. Sí, escucharon bien. Si nos enfrentamos a una situación es porque estamos preparados. Si nos enfocamos o si vemos la historia de Israel en general, estoy hablando, los primeros tiempos en el desierto, fue más fácil, y piénsenlo bien, sacar a Israel de Egipto que Egipto de Israel. Lo más difícil del aprendizaje siempre es desaprender. De hecho, tuvo que desaparecer una generación entera para extirpar a Egipto de las mentes de los israelitas. Necesitó una generación totalmente nueva, o en nuestro caso un nuevo sistema de creencias. Necesitamos un nuevo sistema de creencias. La mentalidad de esclavo estaba tan arraigada, la falta de esperanza formaba parte de su ser, razón por la cual estaban estancados ahí. Fue un proceso largo para que pudieran entrar en la tierra prometida. 40 años estuvieron dando vuelta hasta que se formó la mentalidad adecuada en los israelitas. Dios los hace ir por el camino largo y que no se enfrenten a los enemigos que estaban delante. ¿Por qué? Porque en ese momento, a pesar de tener lo necesario físicamente para ganar, eran 3 millones de personas, tenían el ejército para enfrentarse a los enemigos, su mentalidad, su forma de pensar no era la adecuada y una derrota podría haberlos hecho regresar a Egipto por miedo. Entonces, ¿qué me dice Dios con esto? Que en ocasiones Él crea desvíos en ciertas batallas que no estoy listo para ganar. Puede ser que esté equipado, que tenga lo necesario, pero puede ser que también no esté listo. O sea, puedo estar equipado, pero no listo. Por eso decía que si me enfrento a una circunstancia es porque tengo lo necesario y estoy listo para enfrentarla. Es muy importante saber esto. Si no me libra de una situación, si Dios no me libra de una situación es porque tiene plena confianza que me ha preparado para la victoria. Por otro lado, no es pecado sentir temor. El pecado es cuando yo creo esa mentira y me asocio con el temor y mi corazón, mis pensamientos, mis actitudes son envenenadas y afectadas por ese temor, bajando, reduciendo mi nivel de esperanza. Cuando abrazo el temor, pierdo de vista las herramientas que Dios ya me dio. Piensen esto, cuando abrazamos el temor, perdemos de vista, es como cerramos los ojos y dejamos de ver las herramientas que Dios nos dio. El producto del temor siempre es la desesperanza. Llego allí porque desestimé a la iglesia volviendo a la fortaleza, porque me corté solo, porque no me cubrí con la fortaleza. Por eso la palabra, volveos a la fortaleza, volveos a la iglesia, a la comunión, a las coyunturas, ¿sí? al uno con el otro. Siempre la iglesia es nuestra respuesta a las luchas, nuestra contención para las luchas, y tenemos infinidad de testimonios al respecto. En tercer lugar, lo que te quiero proponer es recordar lo vivido. Porque la pregunta sería, ¿cómo sabemos cuáles son esas herramientas que ya tenemos y debemos utilizar en medio de la situación que nos toca enfrentar en este momento, en este momento de mi vida? Simplemente
lo que nos dice Dios es que necesitamos recordar lo aprendido en las últimas temporadas o en la última temporada de nuestra vida, porque allí seguramente están las herramientas para pasar la situación que me toca vivir en este momento. El temor y la ansiedad me hacen perder de vista lo que tengo acceso, la respuesta a la cual tenemos acceso. Todos pasamos por situaciones, por problemas. Necesitamos ese momento en que podemos ver los tiempos que tuvimos con Dios. Por eso la importancia del tiempo, de la intimidad con Dios. Nuestra esperanza se alimenta en la presencia de Dios. Es el combustible, el secreto, la energía, el fundamento de nuestra esperanza siempre estará y va a estar siempre en la presencia de Dios. Por eso debo ocuparme de pasar tiempo con Dios para mejorar mi caja de herramientas y tenerla presente al momento de que surgen los problemas, los desafíos, las tentaciones, los ataques. Esa historia con Dios me ha dado las herramientas para la situación actual. Dios siempre planea bien, es un buen administrador. Ahora, el tema es que en ocasiones responde de manera diferente. Nos va preparando para los momentos que nos tocan vivir. Solemos orar a veces por cosas enormes o a veces no tanto, pero no sabemos cómo ser alentados en el medio del proceso hasta que recibimos la respuesta de Dios. Cómo mantenernos con una actitud de perseverancia en medio de eso. Cómo ver los avances que Dios nos da o las respuestas que son distintas quizás a las que esperamos, pero que ahí están. Debemos saber, debemos tomar nota que Dios responde grandes desafíos con pequeñas respuestas en muchas ocasiones. Totalmente o diametralmente opuesta a lo que nosotros esperábamos. Pero el objetivo de Dios es saber si tenemos el enfoque, el carácter para administrar la respuesta que viene en pequeño en principio y que luego se va a convertir en algo grande. Porque Dios intenta formar en mí la persona que pueda administrar grandes respuestas. Porque si la respuesta que me da en la condición que estoy ahora, me la da en la condición en la que estoy ahora, lo más probable es que termine destruyéndome. No estamos preparados en muchas ocasiones para recibir lo que pedimos. Por eso Dios nos va preparando, por eso es un proceso, así como fue con el pueblo de Israel en el desierto, fue un proceso, duró 40 años, los formó para recibir la tierra prometida. Entonces la demora es para que sus bendiciones no nos maten a nosotros cuando las recibimos. Es una disciplina sin castigo, porque en realidad Dios nunca castiga. La disciplina de Dios siempre es guía, es enseñanza, es elevación, nunca castigo. Viene siempre para podar amorosamente nuestro corazón. Nunca son las circunstancias las que tratan con nosotros o nos enseñan. Son solo una especie de despertadores que nos lleva a oír la voz de Dios. Porque el que trata con nosotros siempre, siempre es el Señor de manera amorosa, de manera amorosa, de manera amorosa. En cuarto lugar, lo que quiero transmitirles es que la esperanza, cuando somos personas de esperanza, la esperanza nos permite reinterpretar las circunstancias que tenemos por delante. Recuerden, estábamos leyendo o leímos un pasaje o un versículo en realidad de Zacarías. Es un lenguaje profético, ya lo dije, el lenguaje de Zacarías. Por eso, y en este capítulo en particular, y en particular el versículo, a partir del versículo 9 en adelante, nos habla de la victoria del rey de Sión que viene. Es decir, es una profecía sobre la venida de Cristo. Con esa aproximación profética debo leer el texto, sabiendo que es un lenguaje profético. Entonces, veamos el versículo anterior al que hemos leído o al que hemos analizado hasta recién. O sea, me estoy refiriendo a Zacarías 9:11. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Obviamente la sangre de tu pacto se refiere al sacrificio de Jesús en la cruz,
Pero quiero que nos enfoquemos en que Dios va a sacar, nos va a librar o va a librar a los prisioneros de las cisternas o de los pozos sin agua. En Jesús seremos libres de los pozos sin agua. Si vamos al Nuevo Testamento, leemos ahí en el Evangelio, cuando el espíritu inmundo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 24, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Independientemente de la interpretación que este versículo tiene con respecto a la necesidad de las personas de la llenura del Espíritu Santo para que lo malo que fue expulsado no vuelva, digo, lo que quiero centrarme es en lo siguiente. Como mencioné, hay un lenguaje profético, tanto en Zacarías como aquí en Lucas también, que le leíamos recién. El reino demoníaco busca lugares secos para habitar, siempre. El agua casi siempre hace referencia al Espíritu Santo en la Biblia. La lluvia es el derramamiento del Espíritu Santo. Los ríos de Juan 7, versículos 38 y 39 dice: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de venir más tarde a los que creyeran en él. El derramamiento del agua representa las visitaciones de Dios sobre su pueblo. Lo demoníaco se esconde donde no hay visitación, donde no hay presencia, donde las cosas se han secado. Por eso la palabra nos dice que Jesús te librará de los lugares sin agua, de los lugares secos. Vuelve a tu fortaleza, prisionero de esperanza. Vuelve a la fortaleza que es la iglesia, prisionero de esperanza, y esa esperanza es Cristo. Por eso debo detenerme en medio de los conflictos y tomar conciencia de que pertenezco al Señor, de que su realidad es distinta a la mía. Aunque el enemigo pensó para mal, Dios lo utilizará para bien, porque el enemigo nunca, nunca, nunca tiene la última palabra. Por eso debemos parar y buscar tener ese momento de conciencia y decirnos a nosotros mismos: pertenezco a Él, no estoy fuera de su voluntad, de sus pensamientos, ni de sus propósitos. Dios lo diseñó para que cuando tengo una pérdida reciba el doble. Dios recibió esta situación, diseñó estas situaciones o nos permite enfrentar estas situaciones para que sepamos que Él las pensó para que recibamos como consecuencia el doble. Eso hace la esperanza. Reinterpreta una situación. Yo miro una situación que podría ser a los ojos del mundo catastrófica, y la esperanza que habita en mí, esa esperanza que arrastro, como decíamos al principio, cambia, reinterpreta esa circunstancia y nos da una nueva mirada, esa anticipación gozosa que mencioné hace unos minutos. Hay una forma bíblica de pensar que no se acobarda, sino que se da cuenta que hay una oportunidad para obtener el doble. Job lo perdió todo, ¿recuerdan? En el Antiguo Testamento, y Dios le restauró el doble. El concepto de restitución y restauración de las Escrituras es tan profundo que nos alienta cuando sufrimos pérdidas. El Espíritu nos guía en esa reinterpretación que nos ayuda a la esperanza. Nos ponemos los anteojos de la esperanza y todo se ve diferente. No niega la realidad, ¿sí? No niega la realidad, porque toda la realidad parece negar lo que nosotros estamos creyendo, pero Dios ve las cosas siempre de una forma redimida. Entonces reinterpreto, me empiezo a mover y a declarar en línea de la esperanza de la cual soy prisionero, esa esperanza que cargo. Y en función de lo que Cristo puede hacer, cambiando la dirección y el resultado de las cosas que están por delante. Volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza, porque esa esperanza te va a permitir reinterpretar las circunstancias. En quinto lugar, alabanza antes que prosperidad. Este es el orden, alabanza antes que prosperidad. Debo prestar atención a no tratar de ajustar la temporada
para que se ajuste a lo que yo, o sea, lo que estoy viviendo, quiero decir, a que se ajuste a lo que yo creo teológicamente correcto. ¿Sí? No podemos acomodar las cosas que nos están pasando a lo que yo creo correcto. Solo debo responder a lo que Dios ofrece. Si ofrece encuentros profundos, me pongo primero en la fila. Dios está buscando gente que sepa vivir como un niño en medio de la maduración. El niño siempre es modelo de cómo es el reino, no cuestiona. Nos llama a un evangelio que supera el intelectualismo, todo lo pensado, lo razonado, para pasar a creer, y que puede llevar a la acción lo que escucha, lo que aprende en manera de experiencia. Por eso miremos este versículo, un versículo más de Zacarías. Ahí el versículo en el capítulo 9, el versículo 13 dice: porque he entensado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. ¿Qué significa todo esto? Judá significa alabanza, ¿sí? A lo largo de todo el Antiguo Testamento, y Efraín significa prosperidad, fertilidad. He puesto, dice Dios, a través de este versículo, a la fertilidad como socio de la alabanza, el arco y la flecha. Dios nos dice que unió la alabanza con la prosperidad. Él llenará nuestra alabanza de prosperidad. La recompensa siempre está en la alabanza. El secreto de la recompensa es que yo alabe antes de obtener la respuesta. Y alabo antes de obtener la respuesta fundado sobre la esperanza. Aunque aún no estemos en necesidad, aunque aún no, Dios, pone la abundancia en la alabanza. En la alabanza se encuentra la fortaleza. En medio de malas noticias doy honor, alabanza, lo reconozco a mi Dios, que Él está en el trono, que nada está fuera de su cuidado, que todas las promesas son sí y amén y me pertenecen a nosotros como iglesia. Tengo esa ofrenda, ese sacrificio de alabanza, y ese sacrificio de alabanza se transforma en mi fortaleza. Y Dios trae como consecuencia entonces la abundancia. Si no disfruto obviamente lo que está pasando, no tengo probablemente deseos de alabar, pero estoy reconociendo su soberanía, su gobierno sobre todo, y entregando mi vida. Me pongo en acuerdo con la abundancia, con la fertilidad, con la prosperidad, y me uno a la fortaleza en alabanza. Cada vez que tomamos estos momentos, estamos profetizando sobre cada uno de los detalles de nuestra vida, porque estamos determinando, reinterpretando y redeterminando el futuro que viene por delante. Vamos a ser fructíferos, y eso es lo que alabamos. Vamos a tener abundancia y a prosperar, a pesar de que todo, repito, lo que vemos delante pareciera negar lo que estamos declarando. Nuestro corazón está enfocado en Él y no en el problema. Me deleito en Él y Él soluciona, porque en aquello en lo que hago foco siempre crece. Aquello en lo que hago foco siempre crece. Si me enfoco en el problema, crece. Ahora, si me enfoco en el Señor se hace grande y cubre los problemas y trae sobre nosotros esperanza. Dios me está preparando para las respuestas, para que éstas no me destruyan cuando las reciba. En el proceso en que me da la respuesta en forma de semilla, por ahí muy pequeña en comparación con lo que estoy pidiendo, para que cuando reciba el árbol no me abrume, para que sea capaz y tenga el carácter para administrar esa gran respuesta. Y si no recibo aún respuesta, hablo con Dios acerca de lo que quiere decirme, volviendo a familiarizarme con su voz, volviendo a su presencia. Y en segundo lugar, oro para que lo que esté sucediendo, yo me pueda alinear en eso que está sucediendo, para que yo pueda alinearme con lo que Dios ya está haciendo. Volvemos a su presencia. Cuando no recibimos, entonces no es menos, sino más alabanza, para entender y ver en su presencia lo que Él está haciendo. Entonces, tengo confianza en tu promesa, declaramos. No voy a tenerte, Dios,
como un rehén, esperando que respondas como yo creo que debes responder. Y esa ofrenda de alabanza que damos, que estoy entregando, genera algo sucede en medio de esa alabanza, algo sucede. Dios actúa siempre fuera del tiempo. Nosotros estamos en el tiempo cuando Él nos da su promesa, nos está conectando con su tiempo y a lo que Él ya tiene intenciones de hacer. Porque como ve fuera del tiempo, Él ya vio la promesa cumplida. Él ya la vio, Él vio el principio y vio el final. Él vio ya hacia dónde nos está llevando. Entonces, como Dios vio el final y hacia allí nos está llevando. El camino lo transito mientras tanto en ese proceso en alabanza, para que se vaya formando en mí el carácter, la estructura, para recibir la respuesta que Dios ya dispuso para mi situación actual. Pero además, mientras alabo, mientras me fortalezco, me aprisiono a la esperanza, me hago prisionero de esa esperanza para tener esa anticipación gloriosa de lo que Dios va a terminar haciendo. Y eso es, y a eso se refiere cuando hablamos y decimos y declaramos prisionero de esperanza. Por eso, en sexto lugar, lo que quiero compartir es, y ya este es el último punto, que tenemos que abundar en esperanza. Y ahí volvemos al versículo, a la carta de Romanos que leíamos al principio, Romanos 15, 13, que dice, lo leo nuevamente, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces, y acá está la clave, rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Hemos sido llamados, iglesia, cada uno de nosotros, a vivir con abundancia de esperanza. La naturaleza de Dios es esperanza. Según vimos en Zacarías, Cristo es nuestra esperanza. Viene a llenarnos de su esencia para creer. Nos dice que seremos una fuente que abunda, que rebosa en esperanza. Esperanza sobrenatural, que carga el poder, la dunamis del Espíritu Santo. Abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo, ese es nuestro llamado. El de todos, no el de algunos, no el de la gran mayoría, el de todos nosotros. En la naturaleza de Jesús no había una sola área que no rebosara de esperanza. La esperanza entonces es una persona, es Jesús. Hemos sido llamados a resplandecer en esperanza. Como vimos al principio, el mundo está desesperado por esperanza y nosotros tenemos la posibilidad de suplirlo, tenemos el llamado de suplirlo. La esperanza es parte de nuestro ADN. No debo darle lugar a la vergüenza ni a la culpa por no brillar en esperanza en algún área de la vida. Puede ser, estamos en ese proceso. Dios nos tiene en el proceso, nos llena de esperanza y siempre, siempre, siempre estamos en el proceso de resplandecer más, un poquito más. Por lo tanto, es importante saber cómo procesar las áreas con desesperanza, porque allí es donde estamos obstaculizando e impidiendo que fluya la vida y los ríos de agua viva de nuestro interior. En Proverbios 13:12 la palabra nos dice, la esperanza postergada, o sea que se demora o que es frustrada, aflige al corazón, pero el sueño cumplido es un árbol de vida. En los siguientes martes vamos a profundizar más sobre este versículo, pero quiero decirte algunas cosas sobre el mismo. Dice, la esperanza que se demora enferma el corazón y el árbol de vida, las promesas cumplidas, son árbol de vida. Por eso, sin darnos cuenta, ciertas circunstancias pueden haber levantado paredes en nuestro corazón que debo darle la posibilidad al Espíritu Santo que limpie esa desesperanza.
para permitir el fluir de la vida a través nuestro, para ser ese faro de influencia, esa voz que el mundo está necesitando que le lleve esperanza. Por eso, como dice Zacarías, prisioneros de la esperanza, Dios quiere tomar lo que el enemigo planeó para mi destrucción y transformarlo en una bendición. Porque nuestra esperanza está basada en quién es Dios y en lo que derramó sobre nosotros en Cristo. ¿En quién es Dios cuando dice ahí en Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otra versión dice, para darles un futuro y una esperanza. Esta es la naturaleza de Dios, darte un futuro y una esperanza. ¿Para qué? Para que esa esperanza dentro de tu corazón influencie en tu alrededor. Cuando nos rendimos al derecho de entender todo lo que pasa y nos ponemos bajo el amor de Dios, bajo su aceptación, bajo sus pensamientos, entonces nuestra esperanza crece. Repito esto porque es importante. Cuando rendimos nuestro derecho o el derecho que creemos tener a entender todo lo que pasa y nos ponemos bajo el amor de Dios, bajo su aceptación, bajo sus pensamientos, la esperanza crece. Dios nos da un buen futuro, ese es su plan para nosotros, un futuro y una esperanza. Por eso, y a modo de conclusión, enfoca tu vida, tu ministerio en Dios, para que tu esperanza crezca, para que no creas mentiras que te roben la visión redimida de tu futuro, para ser un agente de esperanza donde estás todos los días de tu vida. La esperanza transforma ambientes y vidas. Nunca, 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 nunca lo dudes. Que Dios te bendiga.